Cantar con alegría, cantar con regocijo, al que ha hecho grandes maravillas en medio de ti. Cantar, cantar, al que ha hecho milagros y prodigios en medio de ti. Buenos días a todos. Vamos a iniciar el día de hoy leyendo sobre el libro de Marcos capítulo 2, que nos quedamos, que vamos a comenzar prácticamente la lectura el día de hoy de eso. Vamos a pedirle mucha dirección a Dios para que nos dirija sobre todo lo que vamos leyendo, y pues que podamos estar en su presencia y santidad, para honrarle, alabarle y bendecirle y aprender de él, que él es manso y humilde de corazón, y poder conocer lo que él necesita que nosotros aprendamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de vivir, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu presencia, te damos las gracias porque estás con nosotros, nos has permitido este nuevo tiempo, esta nueva hora, esta nueva bendición y gracia. Ayúdanos para poder orar y estar sujetos a tu presencia. Ayúdanos para que tú seas nuestro Rey, nuestra paz y nuestra bendición. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ensalzar tu nombre y a poder aprender de ti y conocerte en espíritu y verdad. Líbranos de toda tiniebla, líbranos de toda atadura, y ayúdanos a poder honrarte y bendecir tu nombre. Te agradecemos por este amor, por esta gracia, por este pacto, por estas palabras que nos dirás el día de hoy. Te agradecemos desde ya. Abre nuestro entendimiento y corazón, y que sea todo tu pensamiento altivo llevado a la cautividad de Cristo, para la alabanza de la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, buenos días, don Rafael. Vamos a iniciar aquí con Marcos capítulo 2, que bueno, nos quedamos. Y dice acá: Jesús sana a un paralítico. Cualquier comentario o duda que tengan, o algo que quieran compartir también, lo pueden hacer. Solo lo pueden, si no quieren hablar, si en dado caso no quisieran hablar, lo pueden hacer hablado, pues. Si en dado caso no quisieran, también lo pueden escribir en el chat para yo lo pueda leer también ahí. Cualquiera de las dos formas, sea hablado, sea como quieran expresarse, ¿no? Entonces dice, aquí dice: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Algún comentario que quiera hacer, una aportación ahí, don Rafael, sobre lo que leímos? ¿Algo que quiera compartir? No por el momento. Ok, está bien. Gracias. Bueno, vamos a ver acá lo que Dios nos puede decir. Dice acá: Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se vio que estaba en casa. Para mí realmente esta historia es muy bonita por lo que habla acerca del perdón de pecados. Pero también, si vemos el versículo 1, dice que Jesús entró a su casa y se oyó. Esto puede significar de que
Y bueno, el versículo dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Significa de que cuando hay personas que oyen que realmente Dios está en algún lugar, Jesús está en algún lugar, la presencia, las personas van a llegar a ese lugar porque realmente está la presencia de Dios ahí. Pero también tenemos que entender de que nosotros podemos ser esta casa, en ese sentido de que sea Jesús que venga a nuestras casas, que por algún motivo nosotros lo hayamos dejado ir. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis que Él viene y toca la puerta y dice: si Él me abre, yo cenaré con Él y Él cenará conmigo. Entonces tenemos que tener entendido nosotros que lo que Dios necesita es entrar en nuestra casa. ¿Para qué? Para que vengan personas a nuestras vidas y nosotros le podamos predicar la palabra. Entonces esa es una de las cosas que Él nos quiere enseñar acá, que Él quiere llegar a nuestras vidas, Él quiere posar en nuestras vidas, y cuando personas oigan que tenemos a Cristo en nuestro corazón, puedan venir y nosotros predicarle la palabra de Dios. Entonces eso es algo bien importante, buscar siempre tener a Cristo en nosotros para poder ser instrumentos de salvación y que sea Cristo en nosotros. El 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces aquí es bien impresionante lo que estos señores hacen, o jóvenes, realmente no sé qué edad tenían, pero es bien impresionante y es muy importante porque realmente cuando vemos esta historia, Jesús no sé si realmente le puso atención al paralítico o a las personas que lo llevaban, porque fueron las personas que cargaron al paralítico. Es decir, la Biblia dice la fe de ellos, pero no sé si incluir al paralítico realmente, ¿no? Pero la fe de estas personas fue tan grande que provocó que Dios premiara, y eso es lo que yo lo veo así, que Dios premiara al paralítico con perdón de pecados. No lo premió con sanidad, lo premió con perdón de pecados. Dios le puso una mayor importancia al perdón de pecados, y porque se sorprendió. O sea, le quiso dar algo más a ellos, les quiso dar algo mucho más importante por causa de su fe. Es lo que vemos siempre cuando vemos que pasa algo, dice: oh, grande es tu fe te ha salvado. Entonces Dios no solo otorgó la sanidad, la liberación, etcétera, sino que el perdón de pecados, que es lo que Él le pone mucho mayor énfasis en todas las cosas, que es el perdón de los pecados, porque por eso vino Jesús. Como he comentado en varias ocasiones, para la sanidad es únicamente decirle a alguien que sea sano, pero para el perdón de pecados significa que tuvo que venir el Hijo de Dios a la tierra, entrar en un cuerpo de hombre, morir en un madero crucificado, burlado por muchos y murmurado, etcétera, y resucitar el tercer día. Pero las sanidades se hubieran dado en cualquier dispensación. Por eso es importante, siempre Dios le pone mucha pauta y mucho interés al perdón de los pecados, y que nosotros tenemos que vivir eso, que el Evangelio realmente es la predicación del perdón de los pecados. Por eso dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No dice prepárense para ser sanados, dice arrepiéntanse. Si alguien se arrepiente es porque está haciendo algo malo, por lo tanto es la proclamación del perdón de los pecados. Arrepiéntanse porque yo perdonaré esos pecados. Y realmente esa es la fe que premia a Dios. Va a venir a darnos un premio que es perdón de pecados. Entonces vino alguno trayendo el paralítico que era cargado, y tomando podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron al lecho que yacía el paralítico. Entonces ellos nos dan una lección bien importante, que prácticamente es que a pesar de que está una multitud o muchas personas, ellos siempre, a pesar de esa cuestión que uno puede pensar de que Dios está muy ocupado, ellos lo que se enfocaron es en buscar que Dios tenga misericordia a la persona que están llevando, no necesariamente de ellos. ¿Me entienden? Ellos están buscando que esta persona sea rescatada, esta persona sea salvada, esta persona sea sanada prácticamente, que el enfoque de ellos fue la sanidad, y se esforzaron mucho por eso. Algo como decía ahí, que a pesar de la multitud, prácticamente a pesar de los obstáculos, ellos buscaron alguna manera de buscar a Dios, y prácticamente lo que buscaron fueron las alturas. ¿Me entienden? Que prácticamente, porque ellos dicen que agarraron, que fueron al techo y bajaron desde ahí. Es decir, ellos buscaron las alturas para buscar a Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer de la misma manera. Entonces ellos nos dan un ejemplo de cómo debe ser la iglesia de Dios, que tiene que buscar siempre la manera de orar por otras personas
de que esas personas obtengan la salvación, y que aunque nosotros hagamos mal las cosas, o aunque nosotros tengamos un enfoque diferente al que Dios tiene, igual de esa manera Dios va a premiar nuestra fe. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas cuestiones que a veces se manejan a nivel global de la iglesia, y que a pesar de eso que a veces nosotros hacemos de mala manera, Dios puede ver la intención de nuestro corazón y puede decir, oh, bueno, su fe es grande, no es la manera correcta, o no es el enfoque correcto, pero le voy a indicar cuál es su verdadero enfoque, en qué se tiene que enfocar. Por eso viene, y inclusive fue un impacto para ellos, me imagino yo, porque ¿cómo así de que le perdona pecados? Y yo lo que quiero es que lo sanen, no que le perdonen los pecados. Entonces fue una gran sorpresa para todos esta parte, y ¿cómo se llama? Y es algo que nosotros tenemos que imitar prácticamente, es esforzarnos tanto por buscar la restauración de otra persona, que inclusive puede ser un paralítico espiritual, porque aquí lo podemos ver en una figura de que él es paralítico pues físicamente, ¿va? Pero ¿cuántos paralíticos espirituales hay en la tierra? O sea, no solo hablando de las personas que no creen, o las personas que creen, pero por algún punto pues quedaron paralíticas, y que alguien las tiene que llevar a la presencia de Dios, porque ellos no pueden hacerlo. Inclusive la misma iglesia puede llevar a esta persona a que diga, mira, presentarle a Dios, mira, él está acá, él necesita ser sanado, su alma necesita ser restaurada. Entonces la iglesia de Dios, los hijos de Dios tienen que tomar la actitud que estos tomaron. Ellos tienen que ser ejemplo de nosotros sobre la restauración de alguien más, que no importa las circunstancias, no importa los obstáculos, siempre buscar que Dios restaure y sane a esa persona, y nosotros ser prácticamente intercesores por medio de nuestra fe. Tal vez él no tenga fe, pero si nosotros tener la fe que él no tiene. Entonces dice aquí el 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, como dice otra vez, al ver Jesús la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algo para mí realmente es muy, muy impresionante y muy importante, de ver cómo Dios premia nuestra fe con perdón de pecados. ¿Me entienden? Y es algo, un énfasis, como recalco, de lo que Jesús busca, que es el perdón de pecados. Muchas veces queremos muchas cosas, maravillas, señales, prodigios, que el sol se mueva, etcétera, 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 o ver pies nacer, y está bien, resucitar muertos, y está bien, pero hay algo acá que es el perdón de pecados, que como les digo, cuando uno predica el evangelio realmente casi no predica el perdón de pecados. Uno predica más de que la persona que le vaya bien en la vida, que ya no tenga problemas, que le vaya bien, que consiga, que consiga trabajo, que tenga una buena familia, que tenga una restauración familiar, muchas de esas cosas, pero no predicamos el perdón de pecados. Y lo más importante y el enfoque del evangelio es el perdón de pecados, ¿entiendes? Porque cuando uno es perdonado de pecados, realmente entra en una santidad, en una familia de parte de Dios, y conoce uno la verdad de la vida en Cristo y de la gloria eterna, porque realmente lo que nos impide la gloria eterna, lo que nos impide la presencia de Dios, es en los pecados. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios lo que quiere es que retomemos esa gloria que perdimos por causa de haber pecado. Él nos quiere restituir. Entonces, para restituir eso, tiene que perdonar pecados, porque mientras no nos perdone el pecado, no podemos estar en gloria. Entonces Dios lo que necesita es restaurar, reconciliar, pedir perdón de los pecados, para que en ese perdón de pecados uno tenga acceso a la gloria de Dios, que es lo que Dios necesita, que uno tenga acceso a la gloria de Dios. Por eso que Dios dice, estas personas tienen un gran corazón, voy a premiarles, porque ellos querían que esta persona fuera restaurada, fuera sanada. Lo voy a premiar por su fe, le voy a perdonar le voy a dar perdón de pecados, para que él pueda entrar a mi gloria. Entonces le perdona pecados, pero vienen estos allá y dicen, ya pasa el 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y 7, ¿por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
y conociendo luego Jesús en su espíritu, cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces se dan cuenta acá cómo es ¿cómo se llama? Cómo es de que surge tanta incógnita con respecto al perdón de pecados. O sea, si lo hubiera sanado, ¿qué enseñanza nos hubiera dado Dios? ¿Me entienden? Por eso que a veces nosotros pedimos cosas y no nos viene lo que pedimos, sino que nos vienen cosas más grandes de lo que pedimos, pero no entendemos. Porque aquí viene y fue un choque para todos. ¿Y cómo es este que va a venir a perdonar pecados? Pues si lo que quiere es que lo sane, no que le perdone sus pecados. Entonces así pasa con Dios. Dios mira mucho a nuestra fe, y a veces que le pedimos cosas que Él dice: bueno, sí, te lo voy a dar, pues, pero te voy a dar mejor esto es más grande que lo que me estás pidiendo. Y a veces es cuando nuestra mente, nuestro corazón entra en conflicto de lo que Dios quiere hacer. Dice: pero si yo te pedí tal cosa, ¿por qué me viene esto? Pues, ¿entiendes? Porque a veces uno le pide a Dios gloria y de repente vienen pruebas, ¿no? Yo te pedí la gloria, no pruebas. Pero es porque Él nos forma para tener una gloria más grande en Él y tener una mayor presencia realmente en Él. Entonces esto de acá prácticamente es algo que vivimos diariamente. O sea, no, como he dicho muchas veces aquí también, no pensemos de que lo que está aquí no lo vivimos, sino lo podemos vivir. O sea, está acá y no solo representa la parte del perdón de pecados, paralítico y todo, sino que significa que día tras día, cuando vamos en oración, uno pide y Dios puede ver nuestra fe. Pero Él dice: bueno, esta es su fe, está pidiendo cosas que tal vez Él quisiera y sí le van a servir, pero a causa de su fe yo le voy a dar algo más grande. ¿Qué le voy a dar? Perdón de pecados. ¿Qué le voy a dar? Lo voy a meter en pruebas. ¿Qué le voy a dar? Lo voy a meter en tribulación. ¿Para qué? Para que sea moldeado, para que su paciencia, para que su esperanza sea moldeada, y así cuando llegue un día Él va a poder predicar, Él va a poder bendecir, Él va a poder ser un sacerdote, porque la Biblia dice en Hebreos de que el sacerdote es sacerdote porque se compadece, porque él sabe que tiene los mismos padecimientos que tiene otra persona. Por eso dice que la Biblia que Jesús padeció en todo, fue tentado en todo, porque Él iba a ser sacerdote, para tener esa empatía con los demás. Entonces a veces nosotros vivimos cosas bien difíciles, bien duras, pero entendamos que es porque Dios nos quiere moldear como sacerdotes, porque un momento vio nuestra fe y nos va a dar lo que tal vez en un momento pedimos, pero también Él va a dar algo mayor, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sino como está el cielo y la tierra, así son nuestros pensamientos. Es prácticamente el pensamiento de ellos fue terrenal, como dice la Biblia: así como es del cielo a la tierra mis pensamientos, así es acerca de vosotros. Entonces ellos tenían un pensamiento terrenal: quiero que Él sea sanado, pero Dios viene y les maneja el pensamiento celestial: es perdonado. Entonces eso es lo magnífico prácticamente de Dios, lo hermoso de Dios, que Él se maneja en sus pensamientos, y cuando ya nos traslada esa manera de pensar, uno dice: sí, es cierto, es mejor esto, es mayor esto, es más grande esto, que es el perdón de los pecados. Y pues aquí entran muchas cosas también a ver, porque como estos eran entendidos de la palabra, Él dice: ¿quién puede perdonar el pecado sino solo Dios? Entonces en este momento Dios está declarando Dios, está diciendo: yo soy Dios, yo tengo la capacidad, porque me la dieron, para perdonar pecados. ¿Me entiende? Porque vemos que libera demonios, salen enfermos, pero de repente ¡bam!, te perdonan tus pecados. ¿Qué pasó? Ya vimos que sanó, ya vimos que libertó, pero ¿cómo es que ahora perdona pecados si esto solo lo puede hacer Dios? Entonces cuando Dios viene al Evangelio, nos da la capacidad para perdonar pecados. No es que nosotros seamos dioses, sino en el sentido de perdonar pecados significa que Dios nos da la capacidad, porque Él es Dios y Cristo está en nosotros, de perdonar los pecados a otras personas que nos han faltado al respeto. ¿Me entiende? Y también la capacidad de ir con alguien y pedirle perdón por las faltas que nosotros le hemos hecho. Entonces Dios nos da la capacidad de perdón de pecados cuando creemos en Él. No el hecho de decirle a alguien: mira, tus pecados son perdonados, sino el hecho de que yo pueda tener la facultad de perdonar a alguien porque me hizo daño, porque me insultó, etc. O la capacidad de yo acercarme a alguien y decir: mira, cometí un error, discúlpame, no fue mi intención, o tal vez sí fue mi intención, pero ya me arrepentí. Entonces Dios nos da la facultad en el Evangelio del perdón de los pecados. ¿Por qué hablas así? Esto la fe me dice... Y dice: conociendo a Jesús, y esto es bien importante aquí también, dice, conociendo a Jesús en su espíritu. Entonces aquí específicamente dice que Él identificó en su espíritu que cavilaba. No dice que su alma
identificó. No dice que su cuerpo identificó. Dice que su espíritu fue el que ¿cómo se llama? El que identificó que estaban dudosos en su espíritu, esas personas dentro de ellos. Entonces esto nos da la pauta que nuestro espíritu tiene vida, que nuestro espíritu es como que fuera un ser dentro de nosotros, que él está al pendiente, que también discierne, que está atento, y que nosotros podemos aprender cómo y cuándo es que nuestro espíritu es el que reacciona, y cuándo es cuando nuestra alma es la que reacciona, y cuándo es que nuestro cuerpo es el que reacciona. Entonces eso es bien importante, porque nosotros, si aprendemos eso, vamos a identificar, ok, está pasando esto, es mi espíritu que está identificando tal cosa. Está pasando tal cosa, mi alma en la que se está emocionando, es mi alma, no es mi espíritu, aparentemente puede ser un falso gozo. Entonces yo digo, ok, cálmese alma, sujétese al espíritu. Igual puede pasar con el cuerpo, las ansiedades que a veces uno puede tener sobre el cuerpo, etcétera. Entonces Jesús se identifica, tiene un discernimiento espiritual, su espíritu es el que se está moviendo en ese momento, y dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Entonces, ¿cómo es de que algo que es tan básico para Jesús, tan importante para Jesús, puede causar tanto problema, inclusive a nosotros que somos creyentes y que sabemos un poco de la palabra? ¿Me entienden? Porque aquí dice que no sé. Bueno, entonces dice aquí, si se dan cuenta, aquí no habla que diga de fariseos, aquí no habla que diga de saduceos, de escribas. Si alguien ve eso, me avisa, porque no lo estoy leyendo aquí. O si está, bien, aquí dice, aquí está bien. Entonces algunos de los escribas, ahí está. Entonces él se dice algunos de los escribas. Entonces estos escribas eran personas que prácticamente eran estudiosos de la ley y que tenían la capacidad para escribir. Ya, o sea que prácticamente eran como bien estudiados en lenguas, en muchas cosas de la palabra y todo, porque también Dios hace la referencia de los escribas y los fariseos, escribas y fariseos. Entonces, si se dan cuenta, eran personas que tenían mucho conocimiento de la palabra y que eso reventó en su mente. ¿Cómo es posible esto? ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las manifestaciones de Dios y no ignorarlas, porque a veces le ponemos más importancia si que alguien venga y se revuelque en el piso, por así decirlo, y que sea libre, a que alguien tenga paz en su corazón y que sea perdonado sus pecados. Porque la ventaja del perdón de pecados es de que cualquier persona, inclusive en la medicina, puede pasar de que alguien gasta miles o millones de dólares por salir del cáncer con quimioterapias, etcétera, y otra persona tal vez pobre no, y tal vez estará más mala que todo y es salvada y sigue haciendo su maldad. O la otra persona, pues, o alguien bueno, pues igual puede hacerlo y puede usar el dinero. Pero cuando vemos a Jesús acá, nos damos cuenta de que el perdón de pecados, aunque todos los quisieran comprar, no podrían. Aunque todos quisieran y tuvieran toda la cantidad de dinero posible y se lo presentara a Dios, no podrían, porque el perdón de pecados se basa en Jesucristo crucificado y el derramamiento de la sangre que dio en el madero, porque Él fue el precio que pagó por nosotros. O sea, no hay medicina, no hay nada mayor, sino solo el perdón de los pecados de Cristo Jesús. Y es algo que tenemos que apreciar, que tenemos que atesorar. Y que inclusive si una persona, y si fuera el más malo de toda esta tierra, si él se acercara delante de Dios y le dijera, Señor, perdóname, Dios le perdonaría su pecado. ¿Me entiende? Y las personas dirían, no, si este era malo, porque Dios que le perdonó, si ese merecía la muerte. Entonces, qué tan grande y qué hermoso es el perdón de los pecados de Dios, que a pesar de la maldad, que a pesar de todo eso, Dios premia con el perdón de pecados. Y no solo se ha sanado, ¿me entiendes? Entonces eso es lo bello del perdón de los pecados. Y esto fue el gran conflicto que tuvieron todos esos estudiosos de la palabra. Por eso que a veces nosotros tenemos conflictos con cosas. Cuando leemos la palabra no hace cabida en nosotros, pero es Dios. Pero tenemos que entender que es Dios enseñándonos cuál es lo más importante del Evangelio. Entonces uno tiene que llegar con Dios y no solo entrar en ese choque, ¿va? ¿Cómo es que alguien dice eso? Porque eso pasa a veces, ¿va? Y eso a veces también pasa con las personas que conocen bastante. A veces tal vez no pasa mucho con personas que no conocen, aunque también es dependiendo del tipo de persona. Pero hay muchas personas que al conocer mucho, rápido entran en un choque. No sé si ustedes han topado con esas personas y que cualquier cosa que uno diga de repente, porque ellos tienen formado algo en su ser, en su alma, en su espíritu, algo que uno puede decir es un gran choque porque no lo tienen dentro de ellos. Por eso que mucho Jesús decía, ¿por qué no me entendéis? ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje?
Entonces esto es bien importante. Eso que uno no entienda algo no significa que no sea cierto. ¿Entiende? Y eso es lo que uno aprende a vivir cuando entra en Dios y conoce muchas cosas. Muchas cosas, no me refiero a la palabra, sino experiencias que uno a veces tiene con otras personas, y se da cuenta de que hay cosas que uno no va a entender, que tal vez a otros se la dieron, que tal vez uno por el momento no las puede recibir por algún motivo, pero que ahí está, Dios ya se lo dio a uno. Uno tiene que buscar cómo lograr aprenderlo, cómo lograr recibirlo si es de Él, y que Dios le diga, mira, es de ti o no de ti, y uno tener esa convicción, porque si es de Él nos va a llevar a vida eterna, si no es de Él, pues simple y sencillamente entre sacar lo preciso de lo vil y desechar lo que no es de Él, ¿no? Entonces eso es lo importante de Dios, la importancia que Dios le da a las cosas. Entonces a veces nosotros podemos pensar que hay cosas de la Biblia que no tienen importancia, pero Dios le da una mayor importancia ¿cómo se llama? Que lo que uno le da. Para no ir tan lejos, lo voy a poner así, y que es un tema a veces controversial, es la vestimenta. Todos dicen que eso no importa, que Dios mira el corazón, y se disparan unas grandes prédicas de eso. Pero si vemos en la Biblia que muchas de las cosas que Dios nos dice es que nos vistamos de luz, que nos vistamos de Jesús. Inclusive uno de los galardones de la Biblia es que Él nos va a dar una vestimenta. Entonces el hombre no le pone importancia a eso, pero Dios sí le pone importancia a eso. Pero el hombre también, a veces, por querer ponerle importancia, trastorna la enseñanza y ya lo mete en religión, ¿verdad? Pero Dios nos puede enseñar la base, la esencia de esos temas, y llevarlo nosotros a la práctica. Nosotros, no imponer que otro lo haga, sino nosotros llevarlo a una verdadera práctica, porque es importante para Él. Y Dios nos va a decir, mira, esto es importante por mí, presta la atención. Porque a veces uno le pone mucha importancia porque ve que otro le pone importancia, y eso es normal, pues eso es en todo. Pero Dios nos puede decir, mira, para mí es más importante esto. Y eso es lo que nos trata de enseñar Dios acá en esto. Mira, para mí es más importante el perdón. Es cierto, quieres ser sanado, quieres ser libertado, quieres ser esto, quieres ser otro, está bien. Pero ¿por qué no mejor buscas mi perdón? Para mí es más importante. Eso es lo que prácticamente Dios nos dice. Porque eso va a venir una sanidad también en el alma. Porque como hemos comentado acá, cualquiera puede ir al médico si tiene una enfermedad, o algún tratamiento, etcétera. Va corriendo, incluso con una gripe, ya saben que van a ir a la tienda a comprar un Panadol o alguna otra cosa, ¿no? O qué sé yo, va a la farmacia y le piden que le recomiendan algo para el dolor de cabeza, para algo del estómago. Va con un doctor porque le duele algo. Pero ¿con quién vamos para que nos sane los dolores del alma? El menosprecio, el rechazo, la traición. ¿Con quién podemos ir? No hay alguien que a la esquina de la casa y decirle, mire, ven, ¿qué me puede dar para la traición? Dos aspirinas en contra de la traición, 2 cosas en contra del menosprecio. No hay. Pero Dios sí nos tiene su palabra, que la palabra de Él nos va a ayudar para que seamos sanados, y no solo eso, sino que nos proteja sobre todas esas cosas malas, y para poder restaurar tanto la traición como el menosprecio, todo eso se necesita perdón de pecados. ¿Qué dice aquí? Okay. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda. Eso es lo más fácil. ¿Me entienden? Por eso que Jesús dice, el que cree en mí, en mi nombre, echará fuera demonios, ponerá sus manos sobre los enfermos y sanarán. Porque el creer en Él significa creer en el perdón de los pecados. Entonces, si nosotros creemos en el perdón de los pecados, vamos a entender que es más fácil las sanidades y todas esas cosas que se manifiestan, porque creímos en Jesús, creímos en sus perdón de pecados, creímos en su resurrección, y que va a ser más fácil después cuando digamos levántate y anda. Y es algo que tenemos que buscar, como le digo, enfocarnos en buscar a Jesucristo, enfocarnos en buscar a Él y su perdón de pecados, y entender que si esa es una gran importancia que Dios le da, vamos a entender que va a ser un poquito más fácil hasta cierto punto lo que son las sanidades y la liberación de demonios, porque hay una gran importancia que Dios le pone al perdón de pecados. ¿Por qué? Porque es más fácil decir levántate y anda que decir tus pecados te son perdonados. Como recalco, porque decir tus pecados te son perdonados significa
yo soy crucificado por causa de vosotros y resucitaré el tercer día. La sanidad es, estate sano. No es menospreciar no es menospreciar la sanidad, porque sé de que Dios, para que el evangelio se extendiera y para que conocieran de él, y para mí las sanidades y todas esas cosas son una extensión de la misericordia de Dios, para que el hombre entendiera quién es Dios y que entendiera su perdón de pecados. Pero no menosprecio eso, sé que hay necesidad de eso y que tenemos que orar por eso y tener esas manifestaciones de Dios, porque prácticamente son misericordia plasmada en eso. Pero la proclamación del evangelio, la esencia del evangelio es perdón de pecados. Y aquí pues ya dice que han dado la potestad al Hijo del Hombre, y cuando nosotros somos hijos de Dios nos han dado la potestad de perdonar. Como les digo, perdonarle a alguien sus ofensas, y también nosotros tenemos la capacidad de pedir perdón. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces siempre tenemos que buscar a glorificar a Dios. Y cómo es que Dios nos puede hablar. Inclusive Dios nos puede de estar diciendo constantemente a nosotros: levántate y comenzá te estoy quitando esta parálisis. Pero damos cuenta cómo esta persona fue obediente a las palabras de Dios, porque dice que Dios le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si nosotros no tomamos nuestro lecho y nos vamos a casa, no vamos a ser sanados tampoco. ¿Me entiende? Porque como es algo interesante, pues porque es un paralítico, le perdona a Dios los pecados, y todo el esfuerzo que estas personas hicieron, ¿para qué fue? Para que siguiera paralítico. Entonces, como es de que Dios dice: bueno, tus pecados son perdonados, pero es como alguien le dijera: mira, pero, o sea, está bueno, me perdonaste mis pecados, pues sigo en la misma situación. Entonces a veces no pensamos que hay un efecto realmente de eso, pues. Y Dios, para enseñanza de todos nosotros, de los que estaban ahí, de los que estamos leyendo actualmente, no es que Dios quería dejar a esta persona sin su sanidad, pero sí le quería dar la importancia y la prioridad. Y luego le dice: levántate y anda. Pero él también tenía que ser obediente, de levantarse, tomar su lecho y irse a su casa. Entonces Dios puede que nos esté hablando y diciendo: mira, toma tu lecho y ve a tu casa. Es decir, ve a mi presencia. Levántate, toma tu reposo, toma tu descanso y ve a mi casa. Ve a mi presencia. No que vaya a una iglesia, pues, sino ve a mi presencia. Que esa sea tu casa, que esa sea tu morada, mi presencia. Entonces Dios ya nos dio la sanidad también, ya nos dio la pauta. Lo único que tenemos que ser obedientes de levantarnos e ir a su gloria. ¿Por qué? Porque ya nos perdonó su pecado, y al ser perdonado nuestro pecado podemos entrar a la gloria de Dios, porque la ley dice que lo que impide acercarnos a Dios, ¿qué es? El pecado. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando hay perdón de pecados, tenemos oportunidad de gloria. Por eso que cada vez que nos santificamos, cada vez que confesamos nuestros pecados, cada vez que entramos en su palabra y conocemos su gracia y su perdón, viene más presencia de Dios en nuestra vida. ¿Me entienden? Por eso que David decía: líbrame de mis errores que me son ocultos. ¿Me entienden? Porque la Biblia habla de eso, pues que lo único que nos separa de Dios es el perdón de pecados. Entonces, entre más nos santifiquemos, más nos consagremos, más presencia de Él. ¿Por qué? Porque menos cantidad de pecados va a haber. Entonces, por eso que constantemente uno tiene que entender de que lo importante es el arrepentimiento. Por eso dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque fue transformado y conocimos la voluntad de Dios. Entonces acá vemos este versículo, cómo Romanos 12:2 se hace manifiesto en este pasaje. ¿Y qué dice el pasaje? No os conformáis a este siglo. ¿Y cuál es este siglo? Cuando vamos a buscar esa palabra de no conformarse a este siglo, no conformarse, la palabra conformarse, cuando uno la busca, solo aparece 2 veces del original griego. Aparece en Romanos 12:2 y aparece en un pasaje de Pedro que también habla de no conformarse al pecado. Pero en Romanos 12:2 dice siglo, que siglo significa forma de vida del mundo.
Entonces, ¿qué dice Dios? No se conformen a la forma de vida de este mundo, sino que sean transformados. Entonces, ¿qué hace Dios acá? Dios no se queda conforme con la mentalidad que ellos tienen, que quiere ser sanado, sino que Él dice, bueno, les voy a transformar su entendimiento, les voy a renovar su entendimiento y les voy a enseñar ahorita que es mejor el perdón de pecados. Entonces viene Dios y aplica lo que dice Romanos 12:2 y dice, no se van a conformar a este siglo, sino que les voy a transformar el entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces viene Dios y de repente le perdona sus pecados. Todos quedan en shock, pero también después le perdona, le trae la sanidad, porque es una salvación completa. Pero lo que Dios quería era renovarles el entendimiento a ellos para que comprendieran que lo que Él necesita es la predicación del perdón de pecados, porque el perdón de pecados significa arrepentimiento, porque muchas personas buscan eso, las sanidades. Inclusive a veces se hablan historias de eso, que hay personas que solo llegan a campañas de sanidades para que le sane a la persona, no quiere conocer nada de Jesús, lo que quiere es que se sane. Y Dios no busca eso, porque Dios sabe de que si a esa persona Dios la sana, pues puede causar de que ¿cómo se llama? Vuelva a caer en otros pecados o lo mismo, o que puede llegar, como dice alguien, ¿no? Puede llegar sano al infierno, pues. O sea, el enfoque de Dios que se hace sanar. Y han visto historias, como les digo, yo oí una historia de un evangelista también que contó que él se acerca a una persona y le dice, mira, Dios te quiere sanar, creo que tenía problemas de las piernas, y él dijo, no, es que me sane hasta el lunes, hasta el martes, creo que fue bien. Él dijo, pero ¿por qué no? Pues si Dios te quiere sanar ahorita. No, es que lo que pasa es que el día lunes me va a venir un cheque por causa de mi dolencia, de mi incapacidad. Y esa persona pues no quiso ser sanada por eso. Y podemos ver hay otro también que han contado de que una persona recibió una sanidad, que prácticamente la mano le fue restaurada, dice, pero de que al otro día lo encontraron en la cantina tomando con la mano que había sido sanado. Entonces por eso que Dios le es más importante el perdón de pecados que las sanidades, porque Él podría dar las sanidades, pues Él podía volvernos inmortales, si lo queremos llamar así, en sanidad, a causa de una sanidad divina. Pero ¿de qué le sirve a Dios que seamos inmortales con una sanidad divina? Lo único que va a hacer es que una propagación del mal por todo el mundo. Por eso que Dios le cierra y le den a Adán y pone una espada revoloteando junto con ángeles para que cuiden el árbol de la vida, porque si comían el árbol de la vida, el pecado se iba a convertir de una manera eterna. Él iba a vivir eternamente con un pecado, y es un misterio que Dios nos va a ir revelando conforme el tiempo, o conforme Él quiera. Entonces tenemos que entender eso. Dios lo que necesita es perdón de pecados. ¿Va a dar las sanidades? Amén, sí, y las va a dar y las va a manifestar, amén, pero nuestro enfoque tiene que ser perdón de pecados. A causa del perdón de pecados van a manifestarse sanidades también, ¿entiendes? Porque Dios va a respaldar la palabra de fe que predicamos. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca a vosotros. Por eso dice Pedro, arrepentidos y convertidos y serán perdonados vuestros pecados, y bautícese cada uno de vosotros y vendrán tiempos de refrigerio. Entonces Dios nos quiere dar una grata enseñanza con esto, y que nosotros le glorifiquemos y comprendamos que Él está al pendiente. Él es sabio, y que podemos tener parálisis en el alma, que no nos podemos mover, pero que pueden haber personas que están orando por nosotros, y entender que personas que, entonces uno le dice, mira, orar y leer, pero no lo hacen porque tienen una parálisis espiritual, por algún motivo vino, pero estas personas quieren ser salvas, quieren ser rescatadas, pero no tienen a nadie que les dé que oren por él, que intercedan por él. Entonces por eso es importante nosotros que si miramos a alguien con una parálisis, siempre en dirección del Espíritu Santo, poder orar por él. Él tal vez no puede hacerlo, él también no puede orar, no puede leer, tal vez quisiera, pero tiene una parálisis. Entonces tenemos que presentarlo delante de Dios y ¿cómo se llama? Y decirle que le perdone sus pecados. Ir directamente al perdón de pecados. Mira, Señor, perdonale sus pecados. Sé que tiene problemas, sé que tiene situaciones difíciles, pero ayúdale a comprender que necesita perdón de pecados. Y también te pido que también Él pueda hacer quitar su parálisis, que pueda tener su sanidad, su prosperidad, todas sus cosas. Pero nosotros, bajo ese entendimiento mayor de la doctrina de Cristo, ya podemos ir directamente en oración a pedirle su perdón de pecados. Y eso es buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, porque su justicia se basa en perdón de pecados. Buscar primeramente el reino de los cielos y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
Ellos buscaron primeramente algo, a Jesucristo, su sanidad, pero Dios les reveló algo más grande, que es el perdón de pecados, que es su justicia, y después vino añadida la sanidad. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Jesús, perdón de pecados, el reino de los cielos y su justicia, añadidura, sanidad. ¿Me entienden? Entonces eso pasa con todo. Tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, que es perdón de pecados. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta acá? ¿O duda? Sobre esto, de este tema, ya que eso creo que es un tema bastante controversial también. ¿Por qué controversial? Controversial porque está el perdón de pecados y las sanidades. Entonces hay personas que le atribuyen más interés a las sanidades. No todos, pues, ¿me entienden? Pero lo que pasa está que cuando a veces vemos en el mundo, las personas a veces no creen que Dios puede sanar y que las sanidades no están activas en este tiempo. Porque esto significa de que Dios nos dio la capacidad a nosotros de hacer esto que está acá. Y hay personas que no creen que el tiempo de esto se acabó en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, que solo fue dado a los apóstoles. Solo los apóstoles pueden manifestar esto, tanto el perdón como la sanidad, y que no está activo esto ahorita. Por eso le digo que es controversial, porque las personas no creen en dones, no creen en sanidades, no creen en muchas cosas. Por eso es controversial en ciertos casos, porque es algo que Dios nos da la capacidad. Es decir, esto que estamos viendo aquí lo podemos vivir nosotros, lo podemos hacer. Es decir, orarle para que Dios le perdone sus pecados, y orar para que alguien sea sanado. Pero hay personas que no creen que uno puede sanar a una persona, pero realmente no es uno, sino que el Espíritu de Dios en uno. ¿Me entiendes? Entonces ese es el problema, las personas no creen en eso. ¿Me entiendes? Entonces por eso es controversial en esos sentidos. Pero como digo, es dependiendo de las personas con las que uno hable. Pero por eso es. Pero yo creo en mi corazón íntegramente de que esto es bien importante, el perdón de pecados, también las sanidades, y que nosotros tenemos que creer en ambos, tanto en el perdón de pecados, porque hay personas que solo agarran el perdón de pecado. Entonces, solo perdón de pecado, y se olvidan de las sanidades, y de otras personas solo se enfocan en sanidades, y se olvidan del perdón de pecados. Inclusive lo voy a trasladar hacia en términos de iglesia actual. En teoría las iglesias pentecostales, si lo queremos llamar así, ya me metí en cabeza bajo en semanas, pero ni modo. A veces se enfocan mucho en ciertas manifestaciones, hablan en lenguas, etcétera, pero se olvidan del perdón de pecados, ¿entiendes? Y es parte, pues, o sea, no es olvidarnos de las manifestaciones como hablar en lenguas, echar fuera demonios, sanidades, guerra espiritual, etcétera, pero no olvidar el pilar que es el perdón de pecados, ¿entiendes? Porque eso es bien importante. Nos podemos olvidar de eso y nos enfocamos mucho en todo lo demás. Por eso que a veces no miramos que las personas predican arrepentimiento, predican que a una persona le vaya bien en la vida, y prácticamente están agarrando la segunda doctrina de las personas de los paralíticos. Viven esa doctrina, viven la segunda que estamos viendo acá, viven la añadidura, predican que a alguien les vaya bien, predican que a alguien esta cosa, predican tantas cosas de eso, y eso se está viviendo a nivel mundial. Las personas buscan sanidades, buscan milagros, buscan tantas cosas, y esas doctrinas se manifiestan, y esto prácticamente el segundo punto es la doctrina de la prosperidad, pero porque olvidaron el perdón de pecados, el arrepentimiento, porque piensan de que si alguien predica arrepentimiento la gente se va a ir, pero todo lo contrario, porque no conocemos las personas la gran maldad que hay en nuestro corazón, porque la Biblia también dice, la generación perversa se cree pura de corazón. Creo que está en Proverbios, habla de eso, que se cree pura de corazón. Entonces lo que Dios quiere hacerle entender al hombre es de que su corazón no es puro, su corazón no es puro, y que si nosotros predicamos el evangelio como se debe y hacemos entender a la persona que ese corazón no es puro, ellos conocerán que necesitan el perdón de pecados. ¿Entienden? Si no nosotros no predicamos de buena manera, ellos no van a saber que necesitan el perdón de pecados. Van a conocer una salvación terrena, lo queremos llamar así. Es como alguien dice, es que a mí Dios me sacó de las drogas, a mí me sacó desde el alcoholismo, y está bien. Y eso está bien, pues, o sea, es algo que está. Yo lo he predicado, por así decirlo, de decir que a mí me sacó Dios de una depresión de no sé cuántos años.
que me la pasaba jugando computadora y viendo anime hasta las 3 de la mañana y solo me levantaba a seguir lo mismo, viendo anime y jugar videojuegos. Pero ahora comprendo de que eso solo fue una consecuencia de muchos errores y de que hay una salvación mucho más grande que tengo que alcanzar, que no la comprendo. La creo, pero no la comprendo. Y alguien dirá, pero ¿cómo así que uno no va a creer en la salvación completa? La Biblia dice en Isaías, dice, y beberá la leche de las naciones, etc. Y entonces comprenderás, después de todas estas cosas, que Jehová es tu salvación. Entonces, ¿qué tan grande es la salvación para comprenderla? Para entender no solo que Dios puede sacar a alguien de todas esas cuestiones como alcoholismo, drogadicción, sino de sacarlo, de vivir una vida aparentemente buena y que conozca la verdad del Evangelio completo en Cristo Jesús, de que si él no cree en Dios, va a tener condenación eterna. Y que todo aquel que en él cree no se perderá, más tenga vida eterna. Pero es una vida eterna que Pablo llegó a conocer, una verdadera salvación que Pablo llegó a conocer. Por eso Pablo dice, yo soy el mayor de todos los pecadores. Y todos lo atribuyen a que él mató cristianos, pero yo no creo eso. Yo no creo que él fuera que entendiera que por matar cristianos él fuera el mayor de todos los pecadores. Porque antes de matarlos, él no conocía su pecado. Y había otras personas que también mataban como él y no conocían sus pecados. Y se murieron sin conocer su pecado. Pero Pablo sí conoció su pecado. Yo entendí que al nivel, entre más conozca yo la santidad y entre mayor nivel tenga mis ojos, mayor nivel de pecado yo voy a ver y mayor entendimiento de cuán pecador soy yo y cuánto necesito la salvación de Dios. Por eso creo yo que a veces este tema es controversial. Ya. Sí, fíjate que con todo lo que acabas de hablar, tenés toda la boca llena de razón, porque ¿de qué sirve entonces basarse solo en sanidad física, sanidad económica, si no hay una salvación? ¿Cuál es el propósito de y para qué sería entonces todo el tema, verdad? Porque igual la misma Biblia lo dice. Yo no sé si esas personas leen la Biblia de noche o leen solo lo que les conviene porque están ciegos, pues, porque el mismo Jesucristo dijo ahí en Marcos 1:14, Marcos 15, perdón, donde él responde diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Pues, obviamente, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Arrepentirse es el perdón, arrepentirse por sus pecados. Y a través del arrepentimiento pues viene el perdón, pues eso es lo que está tratando de decir ahí, entiendo yo. Sí. La otra parte es en el versículo 17 donde dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Para qué Jesús delega a otros hombres? ¿No es para ir a hacer lo mismo que él vino a hacer a este mundo, no? ¿O me equivoco? Sí, exacto. Yo creo que no, porque igual por la fe de unos, digo unos, porque para el reino de los cielos todos son llamados, pero muy pocos son los escogidos. Sí. O sea, muy pocos son los obedientes, muy pocos son los que mantienen su fe, muy pocos son los intercesores. Y para llegar a ese nivel del que estabas hablando de estos 4 que bajaron, subieron a la casa y bajaron por el techo a esta otra persona, tuvieron que haber tenido fe, y como bien dijiste, fueron los intercesores delante de Dios, delante de Jesús, ¿no? Sí. Porque ellos fueron los que a través de su intercesión, o sea, a través de su obra física, creyeron y rompieron un techo. Es como que estás en tu casa y tu casa, por decirlo así, es de lámina, y rompan la lámina y bajen por el techo a alguien y crean que vos lo vas a sanar, porque eso es el enviado de Dios. Puede pasar en este tiempo también, sí, porque para eso nos delegó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Para eso delegó, pues. Sí. La fe que ellos tuvieron fue la fe que los llevó a ellos a la parte de intercesión de esta otra persona para al final, pues obviamente el perdón de los pecados de esta persona, su sanidad y su salvación. Yo creo que Dios nos llama a ser personas de oración, personas de santidad, para que podamos tener esa parte de la intercesión y llevar la obra de Dios, porque ahí es donde ya el Espíritu Santo nos guía a hacer lo que se debe de hacer conforme a la voluntad de Dios, pues, porque hay muchos que confunden, como bien decís, la parte del tema controversial, que solo miran una cosa pero no ven todo el panorama completo o el texto completo como tal, porque sí es sumamente importante que seamos intercesores. Primeramente tenemos que saber llegar a ese nivel de intercesor, y no solo llegar, sino también mantenernos, y si es posible subir de nivel para superar ese nivel
pero va a ser para la gloria de Dios, porque va a ser para el servicio de Dios, para nuestra propia salvación, para que sean salvos muchos, porque por nuestra intercesión muchos podrían ser salvos, ¿no? Sí, así es. Sí. ¿Verdad? Digo, pues, Sí. o sea, estoy totalmente de acuerdo con tu persona. Sí, gracias por la aportación, Rafael. Gracias a vos por enseñar. No sé si alguien tiene ahí, José o usted, alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran compartir, abrir su corazoncito. No, estoy ahí escuchando. Okay. Bueno, entonces, si gustan, pues podemos orar para que Dios nos ayude con esto también, ¿no? Que es una de las cosas que también que podemos hacer ahorita, pues de que ya teniendo entendimiento de esto, podemos orar a Dios para que Él logre esto en nuestras vidas, y para nosotros hacerlo vida, para que se haga bien en nosotros, que el enemigo no quite la semilla, sino que nos ayude a ser como Él, prácticamente, porque cuando leemos los evangelios o leemos la Biblia, realmente es Dios enseñándonos acerca de Él, para que seamos imitadores de Él. Entonces, y como digo, no es tanto ver, así sanó, así perdonó pecados, sino la pregunta es por qué lo hizo, cuál fue la esencia de lo cual lo llevó a hacerlo. Por eso que cuando vemos en Timoteo dicen, porque tú has sido mi fe, mi doctrina, mi enseñanza, mi propósito. Ya, entonces, de así como un Pablo a un Timoteo, yo creo que la carta de Timoteo prácticamente es de un Pablo a Timoteo, pero prácticamente sería un Jesús a un Rafael, de un Jesús a un Sergio, de un Jesús a un José. Ya, de que es de un ministro maduro a un ministro joven, de un padre a un hijo. Eso para mí manifiesta las cartas de Timoteo, la primera y segunda carta de Timoteo. Entonces nosotros tenemos que imitar a Jesús, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo, dice. Entonces eso lo podemos aplicar en todos los versos, ¿va? Si vemos a Moisés, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Imitar lo que Moisés imitó de Jesús. Si miramos a David, imitar lo que David imitó de Jesús. Si miramos a Isaías, lo que Isaías imitó de Jesús. Si miramos a Job, lo que Job imitó de Jesús. Igual cualquier persona que vivemos también es imitar lo que él imita de Jesús, ¿no? Y aquí tenemos directo a Jesús, y realmente lo que hizo Jesús fue imitar lo que hizo Dios Padre. Entonces si vemos a Dios Padre, si vemos a Jesús, vamos a ver a Dios Padre. Entonces prácticamente aquí Dios nos está enseñando su naturaleza espiritual, y tenemos que ver la esencia de lo que Él nos quiere dejar día tras día, lo que significa el perdón de pecados, porque realmente lo que significa el perdón de pecados significa la manifestación de amor de Dios hacia nosotros. Entonces oremos para que Dios nos instruya y nos guíe en todo esto. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, pidiéndote prácticamente por esto que acabamos de leer. Es algo muy importante, nosotros lo entendemos, tal vez no lo tenemos a la dimensión que tú lo necesitas o lo quieras, pero también sabemos que tú nos guiarás de gloria en gloria. Pero te pedimos que nos ayudes a vivir esto, a creer en esto, a creer y ser certificado día tras día en ti, Señor. Te pedimos en nombre de Jesús que nos dirijas, que nos guíes, que nos encamines, que nos ayudes a creer tanto en el perdón de pecados como en las sanidades y liberaciones, porque tus palabras dicen, y estas señales llegan a los que creen. Y no queremos hacerlo para que nos vean a nosotros, sino para que te vean a ti, como dice bien en el último pasaje, el Señor, que dice que te glorificaron, a ti, que glorificaron al Padre eterno. Entonces te pedimos que tu gloria sea manifiesta, que no crean en nosotros, que no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti, nosotros poder señalarte a ti, para que ellos conozcan la verdad del Evangelio que tú quieres que vivan, y que nosotros vivamos, y no solo vivir un Evangelio diluido, o un Evangelio carente, sino un verdadero Evangelio para perdón de pecados y salvación eterna en Cristo Jesús. Te agradecemos por todo el amor que das. Bendice a cada uno y guarda a cada uno de los que están aquí presentes, y que sus casas sean llenas de tu gloria, tu paz, de tu sanidad, de tu perdón, y que ellos puedan amar con amor eterno, para que conozcan la gloria eterna de Cristo y puedan acercarse con toda confianza. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice y a cada uno, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Entonces, primero Dios, nos vemos a las noches, a las 8. Cantar con alegría, cantar con regocijo, al que ha hecho grandes maravillas en medio de ti.